مرحبا. قصة اليوم تحمل من العبرة الشيء الكثير. ستستمعون لها باللغة الإسبانية مع الكتابة ومحاولة فهم معانيها. من ثم ستجدون نفس المقطع باللغة العربية لفهم أكثر للقصة ومعرفة الجمل والكلمات الصعبة. هيا نبدأ. Había un carpintero que vivía en un pueblo lejano con su esposa, su hijo pequeño y su padre anciano. El carpintero no trataba bien a su padre. Le daba comida en un plato sucio y poca comida. También le gritaba y le decía palabras malas. El abuelo siempre estaba triste y en silencio. El hijo pequeño era diferente. Él quería mucho a su abuelo y lo respetaba. Se sentía triste y enojado por el comportamiento de su padre. Un día, mientras comían, el abuelo dejó caer el plato por accidente y se rompió. El hijo se enojó y gritó palabras duras a su padre. El abuelo no respondió, solo estaba triste. El niño no podía entender lo que pasaba. Se puso muy triste por la crueldad de su padre, pero no podía hacer nada. Al día siguiente, el carpintero fue a su taller. Vio a su hijo haciendo algo con madera. ¿Qué haces, hijo mío?, preguntó el padre. Estoy haciendo un plato de madera para ti, dijo el niño. ¿Para mí?, preguntó el padre. Sí, papá, cuando seas viejo como mi abuelo, necesitarás un plato fuerte. Los platos de barro se rompen, y entonces tendría que regañarte. Por eso, hice un plato de madera que no se rompe. El padre lloró al escuchar esto. Finalmente entendió su error y el dolor que causó a su padre. Desde ese día, trató bien a su padre anciano y lo cuidó con amor. أما الآن فإليكم القصة باللغة العربية. Había un carpintero que vivía en un pueblo lejano con su esposa, su hijo pequeño y su padre anciano. كان هناك نجار يعيش في قرية بعيدة مع زوجته وابنه الصغير ووالده العجوز. El carpintero no trataba bien a su padre. النجار لم يكن يعامل والده بشكل جيد. Le daba comida en un plato sucio y poca comida. كان يعطيه الطعام في طبق متسخ وقليل. También le gritaba y le decía palabras malas. كان أيضا يصرخ عليه ويقول له كلمات سيئة. El abuelo siempre estaba triste y en silencio. الجد كان دائما حزينا وصامتا. El hijo pequeño era diferente. الابن الصغير كان مختلفا. Él quería mucho a su abuelo y lo respetaba. كان يحب جده كثيرا ويحترمه. Se sentía triste y enojado por el comportamiento de su padre. كان يشعر بالحزن والغضب من تصرفات والده. Un día, mientras comían, el abuelo dejó caer el plato por accidente y se rompió. في يوم من الأيام بينما كانوا يأكلون سقط الطبق من الجد بالخطأ وتحطم. El hijo se enojó y gritó palabras duras a su padre. الابن غضب وصرخ بكلمات قاسية على والده. El abuelo no respondió, solo estaba triste. الجد لم يرد، كان فقط حزينا. El niño no podía entender lo que pasaba. الطفل لم يستطع فهم ما كان يحدث. Se puso muy triste por la crueldad de su padre, pero no podía hacer nada. حزن كثيرا على قسوة والده، لكنه لم يستطع فعل شيء. Al día siguiente, el carpintero fue a su taller. في اليوم التالي ذهب النجار إلى ورشته. Vio a su hijo haciendo algo con madera. رأى ابنه يصنع شيئا من الخشب. ¿Qué haces, hijo mío?, preguntó el padre. ماذا تصنع يا بني؟ سأل الأب. Estoy haciendo un plato de madera para ti, dijo el niño. أنا أصنع لك طبقا من الخشب، قال الطفل. ¿Para mí?, preguntó el padre. هل هو لي؟ سأل الأب. Sí, papá.
Cuando seas viejo como mi abuelo, necesitarás un plato fuerte. نعم، أبي، عندما تكبر مثل جدي ستحتاج إلى طبق قوي. Los platos de barro se rompen, y entonces tendría que regañarte. الأطباق الفخارية تنكسر، وعندها سأضطر لتوبيخك. Por eso, hice un plato de madera que no se rompe. لهذا السبب صنعت طبقا من الخشب لا ينكسر. El padre lloró al escuchar esto. الأب بكى عندما سمع هذا. Finalmente entendió su error y el dolor que causó a su padre. أخيرا فهم خطأه والألم الذي سببه لوالده. Desde ese día, trató bien a su padre anciano y lo cuidó con amor. منذ ذلك اليوم بدأ يعامل والده العجوز جيدا ويهتم به بمحبة.